El caso de Charles Dexter Ward, capítulo 3. Una búsqueda y una evocación. 1. Como se ha visto, Charles Ward conoció su parentesco con Joseph Curwen en 1872. No es de extrañar que enseguida se despertara en él un gran interés por todo lo relativo a este misterio del pasado, y que hasta el más vago rumor sobre Curwen se volviera vital para alguien por cuyas venas corría su sangre. Ningún imaginativo y animoso genealogista habría hecho otra cosa que comenzar una ávida y sistemática recopilación de datos sobre su antepasado. Al principio, no intentó en absoluto mantener en secreto su investigación, de forma que incluso el Dr. Lehman duda a la hora de datar la locura del joven antes de 1919. Hablaba sin tapujos con la familia, aunque su madre no le resultaba demasiado agradable reconocer la existencia de un antepasado como Joseph Curwen, y con los empleados de los dos museos y de las bibliotecas que visitaba. Cuando solicitaba a las familias particulares los documentos que, según creía, podía estar en su posesión, no ocultaba lo más mínimo su propósito y compartía el divertido escepticismo con que éstas consideraban lo que se contaba en esas cartas y antiguos diarios. A menudo expresaba un vivo interés por lo que había sucedido en realidad un siglo y medio antes en aquella granja de Pawtucket, cuya ubicación real había tratado de encontrar en vano, y sobre lo que había sucedido finalmente con Joseph Curwen. Cuando topó con el diario y los archivos de Smith y encontró la carta de Jedediah Hornet, decidió visitar Salem, donde rastreó las primeras actividades y relaciones de Curwen, para lo que aprovechó las vacaciones de Pascua de 1919. En el Instituto Essex, que conocía bien de sus anteriores instancias en la elegante y antigua ciudad de decadentes espadañas puritanas y apelotonados tejados en mansarda, la recibieron con suma amabilidad y pudo recabar muchos datos sobre Curwen. Descubrió que su antepasado había nacido en el pueblo de Salem, hoy Danvers, situado a 10 kilómetros de la ciudad según el calendario juliano, el 18 de febrero de 1662-1663, que a la edad de 15 años se había embarcado sin que nadie tuviese noticias suyas hasta 9 años después. Cuando regresó con el habla, la vestimenta y los modales de un inglés nato y se instaló en la propia ciudad de Salem, en esa época tuvo poco trato con su familia
y pasaba la mayor parte del tiempo estudiando los curiosos libros que había traído de Europa y unos extraños productos químicos que le llegaban en barcos de Inglaterra, Francia y Holanda. Ciertas excursiones suyas al campo despertaron la curiosidad de la gente y las habladurías lo relacionaron con vagos rumores de guerras, de hogueras en las colinas en plena noche. Los únicos amigos íntimos de Curwen habían sido un tal Edward Hutchinson del pueblo de Salem y un tal Simon Orne de Salem. A menudo se le veía reunirse con ellos en las tierras comunales de la ciudad y no era infrecuente que se visitaran unos a otros. Hutchinson tenía una casa en medio del bosque que la gente sensata evitaba a causa de los inquietantes ruidos que salían de ella en medio de la noche. Se decía que recibía extrañas visitas y que la luz que salía de sus ventanas no era siempre el mismo color. El conocimiento que demostraba sobre personas fallecidas hace largo tiempo y sobre acontecimientos ya olvidados se consideraba demente. Cuando empezó a extenderse el pánico por la brujería, desapareció de Salem y no volvió a saberse de él. También en esa época se marchó Joseph Curwen, aunque pronto se supo que se había instalado en Providence. Simon Orne siguió viviendo en Salem hasta 1720, cuando el hecho de que no envejeciera empezó a llamar demasiado la atención. Después desapareció, pero 30 años más tarde su hijo Jedediah, que era su vivo retrato, se presentó y se reclamó su herencia. Sus pretensiones se vieron satisfechas en virtud de los documentos firmados de puño y letra por Simon Orne, y Jedediah Orne continuó viviendo en Salem hasta 1771, cuando ciertas cartas de los ciudadanos de Providence, dirigidas al reverendo Thomas Barnard y a otros personajes, convocaron su discreta huida de la ciudad a un lugar desconocido. En el Instituto de Essex, los juzgados y el registro había diversos documentos disponibles acerca de tan misteriosos personajes, unos de naturaleza totalmente inofensiva, como escrituras de propiedad y actas de compraventa, y otros más intrigantes. En los registros de los juicios por brujería había 4 o 5 alusiones inconfundibles, como cuando un tal Hetzibach Lawson juró al juez Hathorne que 40 brujas y un hombre negro se reunían en los bosques, detrás de la casa del sector Hutchinson, o cuando un tal Emmett Howe declaró en una audiencia celebrada el 8 de agosto por el juez Gedney que el señor G. B., el reverendo George Burroughs, puso la marca del demonio a Bridget S. Jonathan, a Simon O. Deliverance, W. Joseph C., Susan P. Mechitable C. y Deborah B. Además, había un catálogo de los títulos hallados en la biblioteca de Hutchinson tras su desaparición y un manuscrito inacabado y escrito en clave que nadie había podido descifrar. Ward mandó hacer una copia fotostática de dicho manuscrito y empezó a dedicarle alguna atención de vez en cuando a partir del día en que se la dieron. Llegado el mes de agosto, sin embargo, redobló sus esfuerzos por descifrarlo de una manera más intensa y febril. Y a juzgar por sus palabras y por su comportamiento, hay razones para creer que encontró la clave para descifrarla entre octubre y noviembre. No obstante, nunca declaró haberlo hecho. Pero el material que más despertó su interés era sobre Orne. Ward tardó poco tiempo en demostrar, basándose en la caligrafía, algo que consideraba ya demostrado por la carta enviada a Curwen, que Simon Orne y su hijo eran la misma persona, tal como había dicho Orne en su correspondencia. No era seguro vivir demasiado tiempo en Salem, motivo por el cual recurrió a un exilio de 30 años en el extranjero, para regresar a reclamar sus tierras como miembro de una nueva generación. Al parecer, Orne había tomado la precaución de destruir la mayor parte de su correspondencia,
pero los ciudadanos que participaron en la acción de 1771 encontraron y conservaron algunas cartas y documentos que les llamaron la atención. Había crípticas fórmulas y diagramas escritos con su letra, y la de otras personas que Warden escribió con sumo cuidado o mandó a fotografiar, y una carta muy misteriosa en una caligrafía que reconoció tras compararla con otros documentos de registro. Indudablemente, como Joseph Corwin. La carta no constaba la fecha, pero era evidente que no se trataba de la que motivó la respuesta interceptada de Orne. Por su contenido, Ward pudo fecharla no mucho después de 1750. Tal vez no esté de más transcribir el texto completo, como ejemplo del estilo de alguien cuya historia fue tan terrible y misteriosa. Se dirige al destinatario llamándolo Simón, pero la palabra está tachada. Ward nunca supo si por Corwin o por Orne. Providence, 1 de mayo. El señor Simon Orne, Williams Lane, en Salem. Hermano, a mi antiguo y honrado amigo, con el debido respeto y mis mejores deseos, a aquel a quien servimos para su poder externo. He llegado al punto que deberíais saber acerca del último extremo y qué hacer al respecto. No estoy dispuesto a seguir vuestro ejemplo, a partir, a causa de mis años, pues Providence no es tan estricta como vuestra ciudad a la hora de investigar las cosas que están fuera de lo normal y llevarlas a juicio. Estoy atado por mis barcos y mercancías, y no podía hacer como vos. Además, mi granja de Pautuset tiene debajo lo que ya sabéis, y no esperaría que regresara como otra persona. Pero como ya os he dicho, estoy preparado por si cambia mi suerte, y he trabajado mucho sobre el modo de volver después del último. Anoche di con las palabras para convocar a Yogi Sototi, y por primera vez el rostro del que hablaba Ibn Shakabak en su y dijo que en el Salmo 3 del Liber Damnatus se halla la clave, con el sol en la V casa y Saturno en la 3. Dibujad vuestra estrella de fuego y decid 3 veces el noveno versículo. Repetid dicho versículo cada 1 de mayo y la víspera de todos los santos, y el ser se prosperará en las esferas exteriores. Y de la semilla del anciano nacerá uno que mirará atrás sin saber lo que busca. Pero nada de esto servirá si no hay heredero, ni si no tiene preparadas a mano las sales o el modo de procurarlas. Y en eso he de reconocer que no he dado los pasos necesarios ni averiguado gran cosa. Vuestro procedimiento es muy difícil de poner en práctica y requiere tal cantidad de especímenes que me cuesta obtener lo suficiente. A pesar de los marineros que tengo de las Indias, los vecinos empiezan a hacerse preguntas, aunque sé cómo tenerlos a raya. Y los caballeros son peores que el populacho, porque son más serios en sus actos, y la gente presta más crédito a sus palabras. Temo que ese párroco y el señor Merritt hayan hablado más de la cuenta, aunque de momento no resultan peligrosos. Vuestras sustancias químicas son fáciles de obtener, pues hay dos buenos boticarios en la ciudad, el doctor Bowen y Sancareu. Estoy siguiendo las instrucciones de Borelus y he buscado ayuda en el libro de Abdul al-Hazred. Si averiguo algo, os lo haré saber. Y entre tanto, no dejéis de hacer uso de las palabras que os he dado. Son las correctas. Pero si queréis probarlo, emplead lo escrito en la pieza D que os incluya en este paquete. Pronunciad los versículos, el 1 de mayo y la víspera de todos los santos. Y si vuestro linaje no se interrumpe, uno vendrá en años venideros que mirará atrás y utilizará las sales o los materiales para preparar las que vos le dejéis. Job 14:14.
Me alegra que estéis de vuelta en Salem y confío en veros pronto. Tengo un buen caballo y espero conseguir pronto un coche, pues que ya hay uno en Providence, el del señor Merritt, aunque los caminos son malos. Si os animáis a viajar, no dejéis de visitarme. Desde Boston tomad el camino de posta que pasa por Dedham, Grantham y Attleboro. Hay buenas posadas en todas esas poblaciones. Pasad la noche en la del señor Balcom, en Grantham, donde las camas son mejores que las del señor Hatch. Pero comed en casa de este, pues la comida es mejor. Desviaos hacia Providence al llegar a las cascadas de Pawtucket y seguid por el camino hasta la posada del señor Sayles. Mi casa está enfrente de la posada de Epenetus Olney en Town Street. La primera del lado norte de Olney Court. La distancia desde Boston son unas 64 millas. Se despide de vos, vuestro amigo y un servidor en Almonsin Metratón, Josephus C. Esta carta fue la que curiosamente proporcionó a Ward la ubicación exacta de la casa de Corwin en Providence, pues ninguno de los registros que había consultado hasta el momento había sido tan preciso. El hallazgo fue doblemente sorprendente, porque indicaba que la casa nueva construida por Corwin en 1761 para reemplazar a la antigua era un edificio ruinoso que se alzaba en Olney Court y que Ward conocía bien gracias a sus paseos por Stamper's Hill. Se hallaba a pocas manzanas de su propia casa en lo alto de la colina, y era ahora el hogar de una familia negra muy apreciada por su trabajo de lavandería, limpieza y mantenimiento de hornos. Encontrar en la lejana Salem una prueba tan repentina del significado de esta colonia familiar en la historia de su propia familia impresionó mucho a Ward, que decidió explorar el lugar nada más volver. Las partes más misteriosas de la carta, que tomó por una especie de extraño simbolismo, lo dejaron francamente perplejo, aunque apuntó con un estremecimiento de curiosidad que el pasaje bíblico citado, Job 14:14, era el versículo muy conocido: si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación.